Mi nombre es Gregorio Galdames y este día vamos a grabar el audiolibro que se titula Hábitos de Rico por el autor Juan Diego Gómez. Nuevas ideas para alcanzar la libertad financiera. Nuevas ideas para alcanzar la libertad financiera. A mis seguidores por ser fuentes de inspiración. Número 1. Los pilares de la riqueza. He sido un obsesionado por divulgar un conocimiento con la mayor pedagogía posible, de tal suerte que las personas se apropien de él y transformen su realidad cotidiana. Este libro no será la excepción y utilizaré toda mi capacidad didáctica para que esta experiencia de lectura pueda transformar sus vidas. Nada gano con hablar de riqueza, de educación y libertad financiera, de inspiración, de encontrar un sentido trascendental al deseo de ser rico. Si no comparto ideas sobre cómo lograrlo, nos da temor entonces poner la vara alta desde el principio. Parto de la certeza de que cada uno de nosotros es capaz de convertirse en la persona que quiera ser, pero esto, como lo iremos viendo a lo largo de las páginas, requiere de algo más que una poderosa determinación de hacerlo. Una de las cualidades más fascinantes de los seres humanos es la extraordinaria capacidad de cambiar y siempre poder mejorar. Decir que no es posible alcanzar una transformación o que los defectos estarán ahí para siempre porque así nacimos es desde mi punto de vista una frase mediocre. En más de 20 años como inversionista, coach y analista financiero, con recurrencia las personas me dicen: quiero conseguir dinero, pero no lo logro. No lo veo posible todavía. He podido concluir a través de mi propia experiencia y la de muchas personas que mientras más se busca algo con espíritu egoísta, se vuelve más esquivo y difícil de obtener. Hoy tengo claro que es indispensable contar con una motivación profunda, que sea el motor para revestir esas aspiraciones con un sentido trascendente, que nos lleve a descubrir el potencial que tenemos para superar cualquier obstáculo. El dinero, la riqueza y la abundancia llegarán por sí mismos, pero solo si tenemos bien definido para qué los buscamos. Puede sonar muy sencillo, pero definir para qué. Ese propósito de vida es el que se requiere recorrer para algunos pasos y no debe confundirse con lo que es el resultado esperado de ciertas acciones de la vida. El significado de esto lo aclararemos en las páginas que siguen mediante ejemplos, con el ánimo de que cada quien lo descubra y sienta en su vida cómo surge lo que hemos llamado un modo de vida púrpura, que lo diferenciará de la gente común. Descubrirá también que dentro de usted hay una imbatible capacidad para hervir, de apasionarse tanto por su para qué, que alcanzará lo que se proponga. Baste señalar por ahora que desde nuestra perspectiva, alcanzar la riqueza, la prosperidad y la abundancia van ligados de una manera directa con el crecimiento de cada cual como persona. De un abrazo, sea amable, sea generoso, haga una llamada a alguien que tal vez no la espera, sea firme, siempre aspire a más y se dará cuenta de cómo todo eso tiene relación con lo que es el dinero. Nada gana una persona con decir quiero progresar financieramente, si sus hábitos, si lo que estudia, si lo que lee, si aquello en lo que participa, si las personas de las que se rodea siguen siendo siempre los mismos. Inclusive si sus horas de sueño siguen siendo largas y plácidas, esperando que su realidad cambie por sí sola como arte de magia. Por eso puedo afirmar que no hay diferencia alguna entre una persona pobre y una persona que quiere ser rica.
pero que no hace nada útil para lograrlo. Llegar a estas reflexiones ha sido el fruto de mi experiencia. Convertí en la oportunidad de mi vida lo que para muchos es una tragedia: ser despedido. Lo he repetido en mis conferencias y seminarios y lo reafirmo en cada día. Fue el momento de confrontarme, ver de qué estaba hecho y encontrar mi norte. Cambié mi mentalidad y ello permitió que pasara de ganar $800 mensuales como docente e investigador universitario a obtener ingresos mensuales tan solo 4 años más tarde, superiores a los de cualquier presidente o CEO de empresas privadas en la región. Antes de los 35 años de edad había sido profesor, escrito 5 libros y era columnista de importantes medios de economía del país. También había acumulado experiencia y muy valiosas en el sector financiero privado de diversas entidades, hasta que llegó aquel momento determinante. Creé entonces el primer seminario de inversiones por internet para no expertos en Colombia en el año 2000, cuando la inmensa mayoría no tenía un computador y pocos se atrevían siquiera a realizar un pago por internet. En la actualidad ya son más de 75 las versiones de este seminario. En el 2004 fundé Invertir Mejor con el propósito de masificar las inversiones por internet. Hoy, Invertir Mejor logra este objetivo en más de 40 países en los que tiene clientes. Pero más importante aún es que nuestra razón de ser ya no solo tiene que ver con inversiones, es inspirar la vida de nuestros socios y seguidores por medio de una mejor educación financiera y un crecimiento personal. Me interesa inspirar a millones de personas y que a través de mi influencia puedan modificar su existir. Quise que más de una empresa, Invertir Mejor, se convierta en una causa. Lo hemos ido logrando gracias al trabajo de un equipo humano comprometido, al que siempre agradezco, y a Alicia, mi esposa. Para mí, el universo no se evalúa todos los días, y mientras más determinación tenga usted, más méritos acumulará. Usa determinación, esas ganas, esa pasión que usted le imprime a su trabajo diario. Es terreno fértil para que se cosechen buenos frutos. En cada momento de la vida, ese universo toma una foto en la que quedan registradas las condiciones exactas en las que usted se encuentra. Y depende de usted hacer que esa foto sea bonita y luzca como quiera verse. Eso me ocurrió a mí. Transformé lo que parecía una situación adversa en lo que hoy es mi más profundo motivo para existir y a lo que dedico en 100% de mi tiempo laboral: enseñar, inspirar e invertir en que las personas sean más felices. Como veremos, entre menos egoísta e individual sea tú, ¿para qué? El universo te devolverá más prosperidad. ¿Y qué mejor que venga acompañada de dinero? Ya que el dinero en sí no es el propósito. Tengámoslo claro desde el inicio. Es uno de los resultados deseables de un propósito fuertemente arraigado en nuestro ser. El secreto es ser para llegar a tener, no tener para llegar a ser. Aumenta tu riqueza. Y si es tu riqueza anterior, pues mucho mejor, ya que así podrás aumentar tu riqueza exterior. He destacado la palabra invertir intencionalmente. Cuando invierta recursos, ojalá vayan destinados a un negocio donde despliegue aquello para lo cual ha venido a este mundo. Ese propósito trascendente que hemos bautizado como el para qué. Este propósito debe estar relacionado con lo que mejor hace, con sus talentos. Y por eso hay que monetizarlos o volverlos dinero. Todo ser humano tiene defectos, de eso no hay duda, pero a la par tiene un sinnúmero de habilidades y destrezas que descubre en los momentos que parecen más difíciles y que antes no creía posibles
poder desplegar. Sin excepción, hay talentos, tenemos talentos, todos lo tenemos. La diferencia la hace quien los descubre y los convierte en algo rentable. La mayoría de la gente subestima ese capital que tiene ahí latente, y aprender a explotarlo es también educación financiera, como lo veremos a continuación en este libro. He mencionado uno de los factores que fueron determinantes en mi carrera, que me llevaron a cambiar mi vida y me señalaron un hito para descubrir y potenciar los talentos que ya tenía. Haber sido despedido. Esta situación me confrontó y me llevó por un camino hacia la generación de nuevos y mayores ingresos. Un trayecto que desea que cada lector forje también. La foto que el universo hizo de mí en ese momento era la de una persona ante un obstáculo nuevo e inesperado, pero dotado por mucha naturaleza, con la determinación de cambiar la situación por completo y volverla a su favor. Llegué a corroborar que la realidad de una persona se basa en lo que ella cree que es posible. Nada cambiará hasta que la realidad de esa persona cambie. Y eso solo se convierte en realidad cuando sea capaz de vencerse a sí mismo, vencer sus miedos, vencer sus defectos. Me había visto obligado a reflexionar profundamente sobre mis propios talentos y aspiraciones para convertir esa adversidad en el terreno donde sembraría las semillas de mi propio destino y transformar esa crisis en oportunidad. Los cuestionamientos a los que me enfrenté no eran nada sencillos ni triviales. ¿A qué había venido a este mundo? ¿Qué es lo que mejor sé hacer? Las respuestas no las encontré de inmediato, pero al mirar lo que había hecho hasta ese momento, fui dándome cuenta que la razón de mi vida era enseñar e inspirar, para lo cual contaba con talentos que me ayudaban a hacerlo bien, tales como la capacidad de expresarme en público, estudiar y ser disciplinado. El universo me estaba mostrando que aquella primera fotografía empezaba a cambiar. Otros caminos se abrieron y la siguiente foto iba a ser radicalmente diferente. Así como descubrí y valoré mis talentos y virtudes, también los defectos seguían allí. Afloraban a tal grado que opacaron lo que empezaba a construir. El éxito en el campo laboral me había llevado a convertirme en una persona soberbia, prepotente, poseedor de la verdad absoluta. Tanto que si yo mismo me soportaba en ocasiones, me faltaba inteligencia emocional y inteligencia espiritual. Y literalmente me humillé y vencí a mí mismo para adquirirla. Considero que cuando das el éxito por descontado y crees que estarás ahí para siempre y que tus capacidades deben eclipsar otras cosas tan importantes en la vida como tratar mejor a los demás, no perder el control y ser más humano, estás perdido. Había ido logrando generar mucho más ingresos que los que tenía cuando estaba empleado. Eso estaba muy bien. No obstante, nada ganaba si trataba mal a las personas y no crecía interiormente. Hubo un donante en mi vida que me mostró como una revelación que para ser verdaderamente rico y próspero debía cambiar mi manera de ser y la forma en la que me relacionaba con los demás. Ocurrió luego de llamar a un call center. Ante la demora en el tiempo de respuesta y atención, descargué todo mi enfado contra la persona que estaba del otro lado de la línea para entender mi requerimiento. No era la primera vez. Al colgar, sumido en la cólera, viví como en una experiencia surrealista, una confrontación conmigo mismo. Sentí como que si frente a mí hubiera otra presencia que se me preguntaba quién me creía para tener el derecho de maltratar a otra persona. Empezando a surgir en ese momento todos los defectos que quería erradicar. Recuerde, soy un convencido de que el ser humano puede ser quien quiera ser y siempre puede ser una mejor versión de sí mismo. No siempre es un proceso que se dé de la noche a la mañana,
Pero el primer paso es determinar que debe hacer un cambio, que en mi caso debería ser profundo y radical. Debería ser un auténtico salto cuántico que me llevara del punto donde yo estaba, no al siguiente nivel, sino mucho más adelante y siempre por encima de mis expectativas. Fue así como tomé la decisión de dar ese salto, de demostrarme a mí mismo y a quienes me rodeaban que podía convertirme en una mejor persona. Decidí someterme a una de las pruebas más difíciles para alguien soberbio y prepotente como yo lo era. Mediante experiencias de coach en programación neurolingüística y ejercicios de crecimiento personal, viví momentos donde me sentía incómodo, expuesto y obligado a servir a las demás personas con humildad y dedicación. Vencer la soberbia que me caracterizaba, vencer la prepotencia que cerraba puertas, vencerme a mí mismo. En otras palabras, ningún libro o curso podría igualar la experiencia misma de haberme puesto en la posición de otras personas y sin juzgarlas. Y gracias a eso, corregí unos comportamientos que me estaban distorsionando mi realidad y por ende bloqueando el verdadero camino hacia una vida próspera en todos los sentidos. Desde que eso pasó, el universo no ha hecho sino enviarme bendiciones, aunque sé que todavía hay y habrán muchas más cosas por corregir. Nunca hay que dejar a un lado la determinación y la convicción de que cambiar y no paso a paso como siempre se nos ha dicho, sino rápidamente. Si es posible, si así no lo podremos, entonces propongámoslo y lo vamos a lograr. Es perfectamente viable ser una persona el viernes y el lunes siguiente ser otra distinta. ¿Para qué caminar si se puede volar? ¿Para qué avanzar paso a paso si existen los saltos cuánticos? Cuidado con lo que te acostumbraste a vivir. Nada cambiará que modifiques nuestra realidad. La invitación es a que todos los días hagamos algo que nos dé miedo. Viajar, conocer nuevas personas, leer cosas distintas. Todos los días correr muchos riesgos. Todos los días salir de esa zona de confort en la que nadie se hace grande. El universo tomará cada foto y registrará los méritos de cada momento, así como la determinación con que forjes tu carácter. Todo ello sumará y confirmará que no es coincidencia, que quienes creen como personas aumentan sus ingresos en proporciones que no imaginaban. Y si llegara a su vida a este punto de prosperidad y abundancia, el cual deseo desde ya para usted, y sé que lo logrará. No se deje engañar por quienes se apegan a aquel viejo adagio que sentencia que es apenas un cuarto de hora de fama o fortuna que debe aprovechar. Cuando logra la abundancia y la riqueza, atraerá más si está apalancando a un ¿para qué? Sólido, trascendente y con efectos duraderos. Hablaremos más adelante de lo que significa para mí y para una persona púrpura el concepto de apalancarse. Por el momento, si estamos de acuerdo entonces en que tenemos que cambiar hábitos y mentalidad para ver una nueva realidad, creo que habremos partido de un punto útil. La abundancia llega a su vida cuando ya esté en su cabeza. Pero esto tiene una íntima relación con otro aspecto fundamental del que también tuve que ser consciente y que compartiremos ampliamente lo que es el lenguaje. La abundancia será posible solo cuando las palabras que usan el día a día cambien. No las palabras con las que se comunica con el otro, sino también las palabras que se pronuncian a sí mismo. Las palabras que se dicen todo el día, muchas de las cuales debería pagar peaje y hoy no lo pagan. Es decir, muchas palabras deberían salir por completo de su vocabulario cotidiano y de la forma como anuncia para sí mismo, mentalmente y ante los demás, sus propósitos, proyectos,
metas y deseos. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras definen tu realidad. Atento a las que dices y a las que te dicen. La programación neurolingüística es una herramienta que recomiendo absolutamente para aprender el gran poder que tienen las palabras para atraer riqueza y abundancia. A todas las personas que han asistido a mis conferencias y seminarios, a los clientes con quienes trabajo en Invertir Mejor y a mis lectores, les recomiendo que al menos una vez en su vida vivan la experiencia de participar en un taller o seminario de la programación neurolingüística. En la actualidad existe una amplia oferta de todos los países de nuestra región donde pueden hacerlo. El gran aporte de esta vivencia es desarrollar un uso asertivo y constante de las palabras que día a día todo el tiempo empleamos para anunciar nuestros deseos y decretar el cumplimiento de nuestras aspiraciones. Nadie puede hacer esto por nosotros. Es indelegable e impostergable decretar cuál es nuestro para qué. Afirmar nuestro propósito de vida, derrotar el conformismo y generar una realidad próspera para sí mismo y para el entorno. Verá que es posible incluso caminar sobre el fuego sin quemarse, si así se lo propone y se lo repite en sí mismo, tal y como ya lo he realizado en múltiples ocasiones. En este punto podemos preguntarnos si todos los seres humanos tienen voluntad, posibilidad de cambiar y formas de usar de manera más asertiva y contundente las palabras. ¿Por qué no todos son ricos? Si la gran mayoría desean serlo, ocurren varias cosas que lo explican. De una parte, hay personas que teniendo tiempo y salud para crear riqueza y no lo hacen, en virtud de que se acostumbran a que les den todo servido y sin que deban esforzarse, aunque sea un poquito. Pasan su vida quejándose, llorando, lamentándose, reclamando subsidios y prebendas, y jamás desarrollan todo aquello que tienen dentro de sí mismos, el potencial infinito que poseen, básicamente porque no se han enfrentado a las verdaderas urgencias. Solo la presión alta transforma el carbón en diamante. Es triste percibir que por miedo a la presión, por miedo a vivir esas urgencias, la mayoría muera solo como carbón. La urgencia es clave. Si no la tienes o no la has tenido, genéreselas. Es el camino para encontrar cuáles son sus genuinamente sus motivaciones y descubrir a qué vino a este mundo. El 10% de las personas se ganan el 90% del ingreso mundial. Ahora bien, si en realidad deseas estar dentro de esa minoría a la cual es genuino aspirar, sométese a urgencias, es decir, a extremos que lo inclinen a desarrollar sus talentos, trabajar en sus defectos, buscar ingresos nuevos o adicionales a los que ya tenga. Genere las circunstancias que le aprieten en su vida y lo aloje o saquen de la zona de confort, en la que no va a crecer como persona. Mis invitaciones es a que todos los días ponga un listón más alto, todos los días ponga metas más ambiciosas. Váyase de su casa si eso le permitirá exigirse más, sobregirarse con el banco. Viaje sin $1 en el bolsillo. Renuncia a su empleo si no lo disfruta. Pero por favor, haga algo que lo ponga contra las cuerdas. Permita que brote tu genio y vea de qué estás hecho. Si quieres volar, y si no, seguirás caminando. Abocado a las urgencias, motivado por su para qué o motivación profunda, generará los hábitos financieros que marcarán el futuro de tu patrimonio. De ahí se verá el para qué. No puedes ser débil. Necesitas transmitir pasión cuando habla de a las personas y cuando se le repita a sí mismo sin determinación o razón de ser en este mundo. No será rico, nunca.
sin motivación ni urgencias que lo obliguen a buscar y generar más ingresos. Tampoco será rico sin hábitos ni educación financiera. Menos cumplirá su objetivo. No desarrollará criterios y seguirá invirtiendo en lo mismo de siempre. Una de las razones por las cuales hay personas que son pobres y con seguridad seguirán siendo pobres es que suman y suman horas mal utilizadas. Eso es la pobreza. La pobreza es una suma de horas mal utilizadas. Cuando tenemos hábitos malos que no contribuyen al propósito que buscamos, sin duda estamos haciendo un mal uso del tiempo. Incluso considero dormir más de 6 horas como una actividad necesaria, pero lamentable para traer riqueza. Si Dios quisiera que durmiéramos mucho, ya le habrían enviado la muerte. Si ha detectado que necesita dinero, tiene que buscar cómo conseguirlo. Ahora pregúntese qué hábitos de su vida son consecuentes para nutrir ese incremento en el capital financiero o cuáles deberían abandonar. Si el universo le tomara una fotografía en este momento a su vida, ¿cómo saldría esa foto? Piensa qué cosas, qué personas, qué actitudes afean esa foto, cuáles considera que deberían aparecer la próxima vez que se capture ese momento. Si no lo tiene claro, espere que con este libro y con mis videos disponibles en el canal de YouTube en Invertir Mejor Online pueda darse esas luces que usted necesita al respecto. Parte número 2, hacia una vida púrpura. Ser rico implica desarrollar algo especial y extraordinario que lo diferencia de las demás personas. Algo único que lo distinga y que surge de una serie de cualidades y talentos maximizados por usted mismo. No se trata de ser diferente en apariencia o de manera superficial, sino de algo en lo más íntimo de su ser. Si usted es de las personas que cree que no tiene ningún talento y que no puede inspirar a otros, voy a demostrarle que quizás está equivocado. Por todos, sin excepción, contamos con la materia prima para siempre ser mejor de lo que somos. ¿Mi para qué? Mi propia motivación en la vida es ayudarlos a iniciar ese proceso de descubrimiento que lleve a que cada quien encuentre su propia motivación. Una tan fuerte, tan profunda, sostenible y trascendental que los conduzca por los caminos de la riqueza y de la prosperidad material. Para mí, lo más importante es orientar en la búsqueda de un proceso púrpura a cada lector, de modo que le ocurran cosas y cambios que generen riqueza en sus vidas. Muchas personas se han acercado a mí y afirman con total certeza que ellos no tienen ningún talento especial para que les dé la más remota posibilidad de volverse rico. Como lo veremos, cada persona tiene un sinnúmero de talentos que desarrollar y monetizar. Es decir, de cómo pueden volverse ricos. En este último está esta parte que es muy clave para generar muchas fuentes de ingresos. Pero si de entrada alguien considera que no tiene talentos o que no guarda en lo más profundo de su ser un diferenciador que lo hace único, está anulando con su pensamiento y con el lenguaje toda la posibilidad de cómo generar su riqueza. El pensamiento y el lenguaje son las cosas más poderosas que tenemos para cambiar nuestras realidades de manera positiva. Pero si no los manejamos bien, se convierten en las armas más letales de nuestras aspiraciones y de nuestros sueños. Hay quienes señalan que el obstáculo al que se enfrentan para lograr ser ricos es que no nacieron en un contexto familiar privilegiado para dedicarse a lo que les gusta en su propia realidad. Como se dice coloquialmente,
como se dice coloquialmente, no nacieron en una cuna de plata. Y señalan a sus padres, su familia y su educación como los factores que determinaron y los condenaron a ser pobres durante toda su vida. Me he encontrado también con quienes consideran que el problema radica en el lugar donde nacieron. Países sin oportunidades, oportunidades iguales para todos, con medios precarios o círculos sociales cerrados, tan limitados que no tuvieron la oportunidad de hacer las conexiones necesarias para alcanzar posiciones prominentes o tener éxito en sus ideas de negocio. Algunos dirán que no han logrado ser exitosos porque no son lo suficientemente altos, atractivos, flacos, sexys, lo que sea, porque carecen de cualquier cualidad que creen que les daría alguna ventaja sobre los demás. Son capaces de enumerar un rosario de excusas como si fuera una espiral interminable, como en un ciclo de pretextos de nunca acabar y que termina por anular de sus vidas el cambio y el progreso. Es frecuente, por ejemplo, que las mujeres en particular sientan que su condición de género ya las ubica en un plano de desventaja y por lo tanto estén condenadas a no ser ricas o tan ricas como puede ser un hombre. He comprobado que nada de todo esto es cierto, que solo se trata de conversaciones limitantes que terminan adentro de nosotros mismos y que todos, sin excepción, pueden crear las condiciones para ser ricos. Es más, deben hacerlo, pero hay que vencer los temores y complejos que nos tienen frenados para hacerlo. No voy a negar algo evidente como lo es de que cada persona nace en sus circunstancias diferentes, pero para mí eso no determina su destino de una manera inquebrantable, como si quedara grabado en piedra y no hubiera remedio por hacerlo. Por el contrario, soy un firme creyente en las infinitas posibilidades que tiene cada persona para cambiar su vida y siempre en mejorarla. Como ya lo hemos indicado, pero agregaremos ahora tomar la determinación de ser rico tiene que ver como primera medida con apersonarse de la propia vida y asumir toda la responsabilidad de lograr ese propósito sin escudarse en los pretextos antes mencionados. En mis conferencias y seminarios repito constantemente que los ricos se responsabilizan por los resultados, no por las excusas. No están endosando culpas del por qué no salieron las cosas o tuvieron un giro inesperado. Ellos se apersonan de la situación, participan activamente en el proceso de creación de riqueza y sea cual fuere el resultado, siempre ganan o aprenden al final. La palabra fracaso no hace parte de un diccionario púrpura. Solo existen experiencias, aprendizaje y formación. Mucho menos la palabra fracaso. Fracaso no existe. Es más, siempre hablo de lo importante que es hacer inversiones en las que por anticipado uno sepa que va a ganar. A diferencia de lo que ocurre cuando compra una acción, una divisa, un commodity o un bien básico o un terreno. Seguramente usted, como sucede en dichos eventos, se estará preguntando, ¿y cuáles son esas inversiones en las que por anticipado sabe que va a ganar? Mi respuesta es, cuando invierte en su para qué, y es que no hay algo más rentable que invertir en aquello que mejor tú haces, que desarrollas con una gran pasión, que te motiva a hacerlo y que cumple con tu propósito de vida. Y por rentable no solo me refiero a dinero, esto va más allá y es la satisfacción de que cumple con aquello a lo que vino usted a este mundo. ¿Subes tus ingresos al nivel de tus sueños o verás bajar tus sueños al nivel de tus ingresos? Recordemos que el universo
siempre nos toma fotografías. Pregúntese en este momento qué tanto el control, qué tanto control tienes de tu propia vida. ¿Cuántas excusas se dice a diario para no cambiar? ¿Cree que el dinero es malo por sí mismo? ¿Está plenamente satisfecho con su vida tal y como está en este momento? ¿Qué pretexto se repite para no dedicar el 100% de su tiempo a invertir sus recursos materiales y emocionales en aquellos que lo diferencian de todos los demás? ¿Quién es el único responsable de lo que ocurre en su vida? ¿Acaso culpa a los otros de lo que le pasa a usted o de lo que aún no le ha pasado o le propone pasar? Al final, imagínese cómo sería esa fotografía. ¿Le resulta satisfactoria y siente pleno y feliz con lo que usted ve? Una persona que siempre esté refugiándose en los otros, escondiéndose, sacando excusas o culpando a los demás por la mala fortuna que tenga en su vida, jamás será una persona rica, porque nunca progresará. Si todo el tiempo estás buscando en los demás la solución a sus propios problemas, o si de manera constante estás pensando en que las acciones de alguien más lo perjudican, en su propia mentalidad derrotista, la que está frenando cualquier aspiración de convertirse en un extraordinario y merecedor de lo que es la riqueza, pues te digo algo. Junto a estas personas también aparecen los que sienten cómodos en la situación en la que están. Los que no quieren modificar ninguna circunstancia por temor de perder lo poco que han logrado, creyendo de manera ilusa que han alcanzado el punto más alto al que pueden llegar. Están las personas que por miedo de perder un puesto de trabajo que les permite recibir cada mes un salario fijo, aplazan o entierran para siempre sus aspiraciones de ganar más dinero y tener los medios para hacer ciertas cosas. Estas personas son aquellas conformistas a quienes bajo un manto de tranquilidad y parsimonio se les va pasando la vida designados a hacer lo que no les. Si usted quiere renunciar a la riqueza, ser un repelente para ella, confórmese con lo que tiene en este momento, con ese salario, con esa zona de confort, que se siente como un cáncer. Se lo va comiendo mientras espera el día en que por su edad reciba su poca pensión. Que cuando llegue, y si es que usted llega, quizás lo encuentre y sin los bríos suficientes para disfrutar esa miseria de pensión. La zona de confort te puede dar seguridad, pero no te puede dar la riqueza. Te puede dar tranquilidad, pero jamás te dará un progreso. Así es que evita esa zona de tranquilidad, evita esa zona de confort para que logres la riqueza que te propone. Ya que la zona de confort es un peligro. Hay gente que se conforma con lo que tiene, pero la casa se está cayendo. Y los hijos estudian en colegios de pobre calidad, mediocres, y las vacaciones son por obligación al mismo destino de siempre. Entonces dicen, es que nada me falta. Y yo les pregunto, ¿pero qué les sobra? No se trata de que, siempre repitiendo, decimos que la zona de confort es un peligro. Hay gente que se conforma con lo que tiene, pero la casa se le está cayendo. Los hijos estudian en colegios de pobres, de mediocres, y las vacaciones son por obligación al mismo destino de siempre. Entonces dicen, nada me falta. Pero yo les pregunto, ¿y qué es lo que les sobra? No se trata de que nada le falte, pero la vida uno se puede llenar de múltiples formas. El asunto no radica en si lleno o no, si su vida es plena o no, sino en cómo se llenó o cómo hizo de su vida una realmente púrpura y satisfactoria. Quiero destacar que siempre
y siempre todos tenemos la posibilidad de elegir, ser libres y forjar nuestros destinos, el cual no tiene que ser en vano. Y eso es cuando estamos hablando de lo que es una libertad financiera. Por último, no podemos dejar de mencionar a aquellas personas que incluso critican el hecho de ser rico y el gusto por lo que es el dinero por ser ricos. Ven al rico con suspicacia o recelo, con envidia, antipatía y muchos resentimientos. Esos ricos ahí van. ¿Quién sabe de dónde están sacando el dinero? O comentarios desobligantes que lo único que muestran es una gran incapacidad para ocuparse de sí mismo y afrontar su propia pobreza material y espiritual. Soy un convencido, por ejemplo, de que aquellos que siempre critican las cosas materiales, muy en el fondo de su corazón las añoran, pero no tienen las agallas o la valentía para conseguirlas para ellos. Y es por eso que se ponen a criticar. También nos encontramos con gente que con frases muy arraigadas en nuestras culturas latinoamericanas como menos es más. Frases que no concuerdan. ¿Cómo va a ser menos es más? El dinero es un encarte. Rico es el que menos necesita. Y cortan de raíz cualquier iniciativa de cambio y salto cuántico que una persona quiere dar hacia los hábitos que le conducen a la prosperidad y hacia la abundancia. Eliminan la posibilidad esencial y legítima que tiene todo ser humano de desear ser rico, de encontrar, de cómo ser una persona púrpura y efectivamente alcanzar lo que son los niveles de ingresos monetarios muchos más altos de lo que es el promedio y que quizás antes no se los imaginaba. Otras frases que abundan son el del estilo que dicen es mejor tener amigos que tener dinero, o prefiero la riqueza espiritual que la riqueza material. Una persona púrpura grita a los cuatro vientos: yo prefiero las dos cosas, amigo. Yo prefiero tener amigos y prefiero tener riqueza. O prefiero tener riqueza material y también riqueza espiritual. Así como no queremos escoger entre tener manos o tener pies. En la vida hay que escoger por partida doble. ¿Es mejor tener amigos que plata? No, definitivamente no. Voy por todo. Voy en modo hervir y no he logrado ni siquiera el 1% de lo que sé puedo lograr. Y así les sugiero que también lo piensen ustedes, que ustedes tienen mucho por lograr. No escojas a tus amigos por la cantidad de dinero que tengan. Pero por favor, no todos tienen que ser pobres. Una de las formas de atraer la riqueza es decir y pensar de riqueza. Me gusta la riqueza, me encanta la riqueza. Ven, siéntate a mi mesa. Pero si empiezo con la hipocresía, a esconderme y a criticar lo material porque supuestamente eso me aleja de Dios, ¿cuál me aleja de Dios? Por favor, no digas eso, no la voy a traer. Yo lo que quiero es que nosotros nos pongamos al fuego, explotemos nuestras capacidades y le ayudemos a la gente con toda la determinación. No simplemente que nos dediquemos a flagelar porque no tenemos a la injusta que puede haber sido lo que es nuestra vida. La vida es como es. Las cosas solo pasan. Son fenómenos cuya importancia radica no en lo que pasa, sino en la manera de cómo interpretamos lo que está pasando en cada momento, sino también en lo que es el sentido que le damos a nuestras vidas. Si alguien tiene el deseo genuino de cambiar su vida o mejorarla y generar riqueza para sí y quienes lo rodean, comienza por reconfigurar la manera cómo ve las circunstancias de su entorno y la forma
cómo se expresa sobre lo que es nuestras vidas. No se trata de evadir la realidad, sino de elaborar una que permita actuar en pos del logro de las metas y de satisfacer una para que sea profundo y que sea motivador. Alguien ve siempre al mundo como un obstáculo permanente para lograr cualquier propósito, a lo que sea. No necesariamente conseguir dinero. Ve las cosas de una forma distinta o como las ve alguien que se ha propuesto alcanzar grandes cosas. Un ejemplo es distinto decir, alguien me hirió, me abandonó, me robó, o decir, esa persona se aprovechó de mí, que enunciar las experiencias como aprendizajes o oportunidades que la vida puso en camino para comprender algo. De ahí que quien no progresa siempre está lamentándose y exclama, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando una persona púrpura, o sea, alguien que se ha lanzado sin temor a la conquista de la riqueza y la abundancia, siempre se pregunta, ¿para qué me sucedió a mí? Y veo oportunidades donde en apariencia solo hay adversidades. Me echaron de mi trabajo, diría alguien que no es púrpura. Mientras que alguien que es púrpura afirmaría, me despidieron de mi trabajo para que encontrara mi norte y supiera de qué yo estoy hecho. Quejarse puede ser de humano, pero adaptarse, eso es de una persona muy esencial. Lo anterior hace parte de un concepto fundamental sobre el cual baso mis conferencias y sesiones con mis clientes. La idea de apalancamiento, podemos decir que el por qué nos vuelve víctimas, mientras que el para qué nos abre las puertas. Apalancarse en la terminología financiera tiene que ver con endeudarse, conseguir recursos prestados para realizar algo, tomar un crédito, por ejemplo, para tener capital de trabajo. Eso es apalancarse en lo que es la aceptación tradicional. He dado un giro a esta palabra para referirme al apalancamiento como aquella cualidad de aprovechar cosas que en principio serían imposibles de aprovechar. ¿Cómo puede ser cómo puede ser una enfermedad, un despido, una separación, una pérdida económica o una quiebra? Las personas que desarrollan una actitud de hierro, que se apalancan en la vida aprovechando todo cuanto les pasa, e incluso, repito, cosas en que apariencia no serían susceptibles de aprovechar, irradian una energía individual diferente y muy poderosa. Su determinación de ser distinto y progresar es el germen que genera su éxito. Ya hemos dicho que el 10% de las personas del mundo se ganan el 90% del ingreso mundial. Ahora bien, si en realidad deseas estar dentro de esa minoría a la cual es genuino aspirar, tienes que comenzar a diferenciarte de los demás. En un mundo como el actual, en el que todos quieren ser como los demás para parecer normales, el mayor logro que uno puede tener es ser uno mismo. Cuando usted es y expresa lo que siente, hay gente a la que es le molesta mucho. Pero a esa gente usted debe restarle importancia las personas a quien usted realmente les importa. No les debe molestar que usted se desarrolle como persona y triunfe y que sea y exprese lo que en realidad es. ¿Cuál es el problema de llevar una vida normal? Que tus ingresos serán normales. Lo normal se olvida, lo púrpura se recuerda. Así como debo procurar diferenciarse como persona, no tema verse a sí mismo como un producto. Usted como persona es uno y como tal debe de diferenciarse.
Si no se diferencia de los demás porque actúa como todos, se viste como todos, ve lo que todos ven, oye lo que todos oyen, habla de lo que todos hablan, se vuelve un commodity, un bien esencial, una materia prima y será remunerado como tal. Usted lo está haciendo probablemente. Partamos del hecho de que las personas que desarrollan hábitos de rico y son libres financieramente, primero, no dependen de un salario. Segundo, generan ingresos con negocios e inversiones. Y tercero, son únicos y no son reemplazables. Generar ingresos adicionales a un salario es absolutamente necesario en este proceso y para ello debe dejar atrás los temores que lo amarran a la aparente seguridad y tranquilidad de lo que es la zona de confort. Esfuércese más de lo que usted da. Sométase a urgencias. Póngase metas ambiciosas. Todo esto lo hará para cumplir todo lo que se proponga. Hará salir al diamante que tiene por dentro. Y cuando descubra que hace que haya fuego en su interior, aquello que lo hace hervir cada vez más, ha encontrado lo que es su talento. ¿Cómo puedo saber si usted es un commodity o si realmente es un producto que hará una diferencia? Haga, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Tras una conversación con alguien, reflexioné. ¿Usted cómo ha marcado a esa persona que es un interlocutor? ¿Cómo lo deja que le aportó? ¿Qué le enseñó? ¿En qué lo transformó? ¿Cree que su conversación es deseable para esa otra persona? ¿Habla de lo mismo que todos se queja? ¿O se sale de la manada y contagia de energía? Cuando hay un producto maravilloso que se diferencia de la competencia, todos van a elegirlo. Igual sucede con las personas. Unas son capaces de salirse del rebaño y con su persistencia y tenacidad logran destacarse del montón. Primer paso para atraer la riqueza. ¿Cómo podemos diferenciarnos entonces? Lo primero es tocar fibras, despertar emociones. No hay nada más adictivo que lo emocional, que lo sexy, que lo sexual, que lo interesante, que lo llamativo. Pregúntese qué tanto apasiona cuando establece una conversación, cuando hace una presentación, cuando saluda a alguien, cuando simplemente se sienta en un lugar para que lo miren. Usted no es lo que hace, es lo que provoca. La pasión es muy contagiosa, pero solo se puede ser apasionado cuando hay una razón de vida lo suficientemente poderosa para motivar esa energía, para que sea muy sólido y sincero. Para ser una púrpura es sinónimo de ser extraordinario, una persona diferente. No es acumular dinero porque sí. Ser púrpura es desarrollar aquello para lo que vine a este mundo, beneficiar a miles o de ser posible a millones de personas y hacerlos felices. Y así es una de las formas de cómo te llegará el dinero. Tienes que impactar a millones y así es como te llenarás de millones. Desde el momento en que se presenta, el instante en que abre su boca y hablan con las otras personas sobre usted y lo hace, cómo da la mano, cómo mira, cómo se viste, cómo sonríe o no sonríe, cómo camina de rápido o de lento. Todas las señales corporales que emite, esas son esenciales para que usted se venda a todo el mundo. El 7% son las palabras, el 38% es el tono y el 55% de nuestro lenguaje es la fisiología. ¿Cómo muevo las manos? ¿Cómo muevo los hombros?
cómo muevo los ojos. Todo eso habla por usted. Los gestos y las palabras que utiliza ante los demás lo harán ser un producto necesario, uno indispensable o uno que no interesa a nadie. ¿Usted qué es lo que prefiere ser? Es posible que hubiera respondido que desea ser un producto diferente, apetecido, singular y altamente valorado, y que mejor que esto le produzca ganancias o le haga producir dinero. Sin embargo, basta con solo desearlo, necesita decretarlo, y esto quiere decir afirmar con toda la certeza de que lo va a llegar a ser, pero no en un año, en meses o en días, sino tiene que ser a partir de este momento. Su lenguaje tiene que ser asertivo ante los demás, hacia afuera y también hacia adentro. En las palabras que use para hablar consigo mismo, el lenguaje con el que nos hablamos día a día nosotros mismos, la forma de cómo enunciamos lo que vamos a lograr, ya no lo que deseamos simplemente, sino lo que vamos a hacer, tenemos que hacer esa diferencia entre las demás personas, que nosotros somos unas personas púrpuras. Y a todo aquel que intente atreverse en el camino para ser feliz, simplemente recuérdale, mi felicidad no es negociable. Hagamos un ejercicio. Alguien puede decir, deseo viajar con mi familia por Europa en un futuro. Eso no está mal, es una buena intención. Pero fíjese en la diferencia radical si esa misma persona decretara su propósito de esta manera. Viajaré con mi familia por Europa en julio del año entrante. Tiene que ser en primera clase y tendremos las mejores vacaciones que jamás hubiéramos soñado. Las palabras son muy poderosas y solo si nos apoyamos en ellas para afirmar nuestro propósito lo vamos a hacer realidad. Es indispensable enviar mensajes de abundancia siempre, tanto a nosotros mismos como a los demás. Y tiene que ser de forma asertiva, eliminando palabras que siempre dudan, incrementen temores o frenen nuestra acción. Esto es clave en la generación de riqueza. Lamento haber llegado a este tema tan tarde en mi vida, pero llegué y ahora puedo compartir con ustedes la importancia de ello. En mi caso, la programación neurolingüística fue una herramienta excepcional para clarificar mi lenguaje y ser consciente de que la forma en que la enunciaba, lo que me proponía e influía de manera directa en que se cumplieran las cosas o no se cumplieran. También en la forma de cómo estaba percibiendo la realidad, es como descubrí que tenía una voz interior, así como usted también la tiene, que me imponía frenos a mis acciones y constantemente saboteaba hacia mi propia vida. La bauticé y la puse por nombre a esa voz dañina como voz tóxica. Matilde fue un nombre elegido al azar, pero que me sirvió para que cada vez que invadía mis pensamientos con su pesimismo, pudiera callarla y dominarla. Matilde también eran mis temores que me hacían zancadilla y no me dejaban actuar, tan fuertes que me paralizaban en ocasiones. Es esa voz que ante las crisis repite que todo esto está perdido. Es la voz que dice que no renunciamos a la comodidad de recibir un salario a fin de mes porque vamos a morir de hambre. Es la voz que dice, tú no eres capaz de hacer algo, o tú no eres capaz, o tú eres la persona culpable y por lo cual te resignas. Es la voz que te grita, no hagas eso, porque van a hablar de ti. Es la voz de quedarnos quietos, de no correr riesgo, porque quizás pueda que fracasemos. Todos tenemos una voz interna como Matilde,
y hay que silenciarla. Si en verdad hemos decretado ser ricos en nuestra vida, ya sé que en este momento estaré pensando, ¿y cómo voy a silenciar a Matilde? Cuando nos hacemos más grandes como personas, esa voz se cansa de competir. Cuando tenemos altos ideales, motivaciones fuertes, nivel 10, como yo las llamo, un para qué contundente que consulte nuestras fortalezas y gustos, la exigencia con nosotros mismos será tan grande. El reto de superarnos será tan vigoroso que Matilde se hará cada vez más pequeña. Volvamos por un momento al proceso de descubrir los talentos personales. Supongamos que ha reflexionado sobre qué es el todo aquello que la diferencia de los demás. Aquellos talentos que solo usted posee y que los convierte en un producto maravilloso y esencial para este mundo. ¿De qué sirve si no lo muestras? Si nadie sabe que existe. ¿A cuánto les llega con su talento? ¿A cuántos inspira con su talento? Si la respuesta es a nadie, o a muy escasos, o no sé. Y ahí la razón que explica el poco dinero que actualmente tiene. Y ahí su pobre situación financiera. Muchos negocios fracasan. Muchos emprendedores fallan por desconocer esta verdad. Al principio, estas personas le venden sus productos a sus familiares y amigos, quienes con entusiasmo compran para apoyar su nueva idea, esa nueva ilusión. Pero ¿y después? El mercado se les agotó y no tienen a quién venderle. Esto nos lleva a concluir que para ser ricos es indispensable comunicar ese talento a cuantas más personas sea posible hacerlo. Apóyese en la tecnología. Para eso se hizo el Internet y ese es un gran poder. Puede llegar a muchas personas, incluso mientras usted duerme, pues la tecnología existe para hacer que usted hace sin que necesite estar de cuerpo presente. Entregue su talento a manos llenas. No escatime en ello. Si tiene una empresa que espera para tenerla en lo que es Internet, si sabe hacer algo que otros no, ¿por qué no lo publicita? No subestime su talento, no subestime sus capacidades. Hay miles de seres en el mundo que necesitan de su talento. Muestre lo que usted hace y promete. No escriba tanto, muestre, dese a mostrar. Si usted tiene un producto, entonces muéstralo. Si vende, distribuye. O es exitoso en un servicio, muestre los testimonios alrededor de ese servicio. Todo ello traerá más dinero. No tenga la más mínima duda de eso. Al tiempo que hará feliz a muchas más personas y multiplicará los efectos de su quehacer en la vida. Ser púrpura no es acumular dinero, es también aportar a la felicidad de las personas. Invertir en eso es invertir en usted mismo, al tiempo que invierte en los demás. Mientras siga pensando que vender es un tema de otros y no es el tuyo, tendrás siempre ingresos limitados, ya que sin hacer nada ya te estás vendiendo. Recapitulando lo que hasta ahora hemos afirmado, ser púrpura resulta de una decisión personal de responsabilizarse de nuestro destino, aprovechar los talentos que tenemos en beneficio propio y de la felicidad de los demás, vernos como un producto y apoyarnos en el poder transformador de lo que es el lenguaje. Seth Godin, autor de varios libros de mercadeo, escribió uno muy importante a propósito de lo que son las vacas púrpuras. Decía en esencia lo siguiente: usted va de paseo por un camino y de repente ve muchas vacas. La mayoría de ellas son vacas blancas y vacas negras. ¿Cómo es de esperar? E inicialmente piensa, ¡qué vacas tan bonitas! Sí, pero sigue el recorrido y las vacas blancas y las vacas negras se van volviendo parte del paisaje, todas iguales e uniformes.
el panorama se torna un poco aburrido. ¿En qué momento algo golpea nuestra atención otra vez? Cuando aparece súbitamente en una vaca distinta a todas las demás y se logra ver lo que es una vaca púrpura, el cual decimos, ¡qué vaca más extraordinaria! La lección en esta metáfora es que lo normal es aburrido y es indispensable diferenciarse. No obstante, yo voy un paso más allá. Para mí lo normal termina apestando. No produce dinero. Es rápidamente olvidado y solo la decisión personal de cambiar esa situación permitirá el surgimiento de cosas extraordinarias. Yo veo las vacas blancas como un incentivo para ser más púrpura. Las vacas púrpuras no se quejan. Las vacas púrpuras se apalancan. Una vaca púrpura deja un mensaje. Pone a hablar a la gente y solamente la riqueza fuera importante. Pues entonces todos los ricos serían púrpuras y no lo son. ¿Cuántos hay que se engordan detrás de un escritorio llenándose los bolsillos y nadie aprende de ellos? Yo no quiero una vida así. Eso no es ser púrpura. A mí no me interesa solo la acumulación. A mí no me interesa solo lo que usted se haga rico. Si usted se hace rico sin ser un mejor ser humano, no es una persona púrpura. No es un extraordinario. Yo quiero que impacte y trascienda y que influya hacia las demás personas. Quiero que acumule riqueza, pero que ese sea solo el efecto para que vino a este mundo. Como célebremente lo dijera el famoso escritor Warren Day, que en paz descanse. Usted no se concentre en el resultado, concéntrese en el propósito de su vida, que ese propósito lo llevará hacia lo que es el resultado. En las sesiones con socios VIP de Invertir Mejor, me llama la atención que muchos de ellos creen que su para qué es ser ricos, tener lo que es la libertad financiera, disponer de mucho más tiempo libre o viajar por el mundo. Ese no es para qué. Y yo les digo, es solo la consecuencia lógica de desarrollarlo. Si solo se concentraran en un beneficio personal, sin pensar en los demás, sin servir, sin ayudar, los alcances del progreso serán muy limitados. Las bendiciones llegan en proporciones imaginables cuando a nuestros propósitos de la vida le damos un sentido tal que se convierte en una obsesión, de la cual se terminará beneficiando siempre a millones y millones de personas. Esto es lo que es la parte número 1.